Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Aquel mismo día, el primero de la semana, dos de los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos 60 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado allí estos días? Él les dijo: ¿qué? Ellos le contestaron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Nosotros esperábamos que Él iba a liberar a Israel, pero con todo eso ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles, que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros también fueron al sepulcro y lo encontraron como lo habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Llegaron cerca de la aldea donde iban y él simuló que iba a seguir caminando. Pero ellos lo apremiaron diciendo: quédate con nosotros, porque atardece, el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose en aquel momento se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura, siguiendo siempre Hechos de los Apóstoles, poco después de lo que fue esa primera gran predicación y esos primeros miles que se hacen bautizar, aunque de estos muchos eran peregrinos en Jerusalén y llevaron esta fe a muchos sitios. Nos dirá Hechos de los Apóstoles que habían, entre los que se bautizaban, de no sé cuántos países, desde Roma a Asia Menor, al norte de África, de todas partes, con lo cual es la primera Pentecostés, que es el don del Espíritu Santo para todas las gentes. De esta forma, de forma profética, se expande ya desde el principio. Es muy curioso ver cómo en Roma, antes de que vayan Pedro y Pablo, ya había fe. Y puede ser muy bien que viniese de algunos de estos que habla aquí, que eran de Roma, que vuelven a su país, bueno, a donde viven, y que allí hicieran una pequeña comunidad aún sin pastores y sin nada, que lo único que hubiese era en ese momento pues un pequeño conocimiento de Cristo y el sentido del bautismo cristiano y poco más. Llegarán los apóstoles más adelante a todos estos sitios, o los discípulos, y encontrarán ya un pequeño abono, un pequeño campo ya abonado para que empiece las primeras comunidades cristianas ya serias.
Pero aquí, si esto es lo que habíamos visto hasta ahora, hoy viene el hecho del primer milagro. Van al templo y en el templo está este que pide limosna, conocidísimo por todos, porque llevaba años y años pidiendo allí. Este en aquella época no es como la nuestra. No se podía pedir limosna si uno no tenía realmente un problema físico que le impidiese trabajar. Estaba prohibido a los que podían trabajar pedir limosna. Solo los que no podían trabajar podían pedir limosna. O podían pedirla también a aquellos niños huérfanos. Si eran niños, niños. Niños quiere decir de menos de 10 años. Si no, tenían que ponerse a trabajar. Incluso ya había niños hasta los 7 años que se ponían a trabajar en aquella época. En aquella época y casi en la nuestra. Recordemos que hace principios del siglo XX todavía con 7 años se ponían a trabajar. Aquí, en Barcelona, no en otros sitios. Pues bien, lo que hacen es ese lisiado de nacimiento, va pidiendo limosna. Entra Pedro y Juan, les pide limosna. Y lo curioso es que dice Pedro, míranos. Clava los ojos en ellos, esperando que les daría algo, y responden con esa frase que se ha hecho ya mítica casi. No tengo plata ni oro, pero te doy lo que tengo. En nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y anda. Lo agarra de la mano derecha y lo incorpora. Se le fortalecen pies y tobillos y empieza a andar normalmente. Aquí es el primer milagro que hace la Iglesia. Bueno, lo hace Cristo, pero por medio de la Iglesia a partir de lo que es el don del Espíritu Santo. Habían hecho ya milagros, habían sacado demonios, habían curado enfermos. Si os acordáis, en aquellas 2 misiones, ya cuando estaban con Cristo vivo, cuando los envía a predicar a los pueblos de 2 en 2, y habían vuelto entusiasmados. Pero aquí es la primera vez después del don del Espíritu Santo. Y aquí hay una cosa que es curiosa, la sabemos todos, pero es igual. ¿Qué dice Pedro y qué dice Jesús cuando cura? Jesús cuando cura Él y basta. Aquí cuando Pedro cura, lo dice claro, en nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y anda. En nombre de Cristo, porque el que cura es Cristo, no los apóstoles. Los apóstoles son los intermediarios para que Cristo cure. Porque por ellos mismos no podrían, solo por el ministerio de Cristo. Ese primer milagro que llevará a que se agolpe mucha gente, ya lo veremos. Empezará la segunda gran predicación de Pedro. Claro, aquí seguro que habían otras predicaciones internas en el grupo de los discípulos, pero aquí se habla de esas predicaciones ad extra, hacia afuera, las que el Espíritu Santo está reclamando para que la Iglesia se extienda primero en Jerusalén, después en todo lo que hoy llamaríamos Israel y después en todo el mundo. Pero eso lo iremos viendo día a día. Y en el Evangelio encontramos hoy los discípulos de Emaús. Curioso, estos 2 discípulos, muy integrados por lo que dicen ellos, conocían casi todo, solo que con un error de fondo. Esperábamos que Él liberase a Israel, o sea, un Mesías político. Ese es el gran problema de los primeros cristianos e incluso de los apóstoles. Acordaos, te pedimos que en tu reino uno esté uno a la derecha, otro a la izquierda. Hoy somos benévolos y decimos en el reino de los cielos. No, estaban hablando del reino material. Subían a Jerusalén para hacerlo rey. Y recordemos, los discípulos le hacen la entrada triunfal como el que será el nuevo rey en Jerusalén. Y no se enteran de que su reino no es de este mundo. Por eso quedarán todos decepcionados con su muerte. ¿Cómo es posible? No ha de ser el rey.
y lo han matado tan fácilmente. Claro, Jesucristo es rey en la cruz, coronado de espinas. Es el rey que salva a sus súbditos, pero los salva del pecado y de la muerte. Es muy diferente de lo que ellos pensaban, aunque Jesús lo iba profetizando. Pero ellos todavía están en esta mentalidad, estos discípulos de Emaús. Bueno, lo han matado, sí, hace 3 días o estamos al tercer día. Sí, unas mujeres dicen que el cuerpo no está allí, que unos ángeles dicen que ha resucitado, pero ellos de momento no lo han visto. Bueno, todo de historias hasta que el mismo Jesús, que se presenta como un viajero más, dice que les abre el sentido de las Escrituras. Lo que hace es explicarles el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento es toda esa preparación a Cristo y nos habla de Cristo. Y son tantas y tantas las profecías que nos hacen ver quién es este Cristo, qué es lo que ha de hacer, y toda su pasión y muerte. Y ese Cristo empieza a abrirles ese sentido. Y aquí ellos quedan como entusiasmados de la palabra. Esto es uno de los problemas que a nosotros nos cuesta tener. Tendríamos que ser amantes de la palabra de Dios, conocerla, saborearla, tenerla como fuente de salvación para cada uno y no como aquel rollo que nos van a meter y que, bueno, ¿quién lo aguanta? En la fracción del pan descubren a Cristo, lo invitan a la cena, parte el pan, lo reparte y entonces se dan cuenta de que es Cristo. El Evangelio lo hace expresamente y Cristo lo hace expresamente. No es la Eucaristía, era una cena, pero les ha recordado la Eucaristía, les ha recordado a Cristo y el gesto típico que él hacía lo hizo en la multiplicación de los panes, en las 2 multiplicaciones de los panes y los peces, lo que representan proféticamente lo que será la Eucaristía. Lo hizo Jesús en la última cena, pero allí no estaban estos 2 discípulos, pero el gesto era típico de Jesús. Lo reconocen al partir el pan y desaparece de ellos. Vuelven corriendo a Jerusalén, recordemos que están a 60 estadios. Un estadio es poco menos de 200 metros, o sea, están a unos 11 kilómetros de distancia. Mínimo, aunque vayan un poco rápido, casi 2 horas para llegar. Llegan, lo primero que oyen, Jesucristo se ha aparecido a Simón. No tenemos esta aparición, solo se nos dice aquí, bueno, aquí en algún sitio más, que se apareció primero a Simón. Y entonces ellos explican, a nosotros se nos ha aparecido. Y cuando acaban de explicarlo y están allí reunidos los apóstoles y unos cuantos discípulos, ya lo veremos más adelante, se presenta Jesús mismo entre ellos. Pero eso ya lo veremos.